Buenas noches, mis amados hermanos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, pues la clase pasada me hizo favor mi amada esposa de estar con ustedes. Era un tema que era muy específico para poderlo tratar. Sabemos que no se vio durante el tema nada acerca del estudio, pero bueno, hasta cierto punto lo hicimos a propósito porque necesitábamos que ustedes estudiaran. Para los que ya lleguen a esta parte y nos soliciten por correo el estudio, se van a dar cuenta de que de lo que trató la clase es completamente distinto a lo que viene en el estudio. Entonces es importante que ustedes por favor analicen todo lo que viene en el estudio y todo lo que recibieron en la clase. Este tipo de situaciones las vamos a tratar de estar haciendo. El día de hoy vamos a hacer una clase distinta, pero yo quiero antes comentarles algo. Bueno, pues es importantísimo para nosotros que ustedes nos están apoyando con sus comentarios y sus respuestas en el módulo eh, acerca de la tarea que les dejé en la clase número 7. Bueno, pues ha sido una bendición lo que ustedes nos escriben, la manera en que nosotros podemos interactuar con ustedes y bueno, pues todo lo que ustedes nos están diciendo acerca de cómo el Señor está hablándoles en esas clases, ¿sí? Y por ahí también nos enteramos acerca de testimonios de familias que, bueno, pues de alguna manera pudieron acercarse nuevamente a su congregación, ya que por diferentes circunstancias habían tenido que alejarse. Eso a nosotros nos dio muchísimo gusto. Nosotros seguimos orando, pidiéndole a Dios que ustedes puedan seguir creciendo en el Señor y bueno, pues también las preguntas y los comentarios que nos hacen, por ahí también un hermano nos comentaba incluso acerca de algún testimonio que tenía cerca de su casa y bueno, nosotros nos sentimos comprometidos para poderles compartir las cosas que Dios habla en su palabra acerca de todas las dudas que ustedes tienen. Entonces, los testimonios, las dudas que ustedes nos dicen, para nosotros son importantísimas. Entonces es muy importante que por favor que sigan participando. En el módulo, bueno, va a estar abierto sin ningún problema. Ustedes pueden seguir escribiendo y seguir haciendo cadena ahí para que los demás hermanos puedan también participar en el momento en el que así consideren. Y bueno, vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Yo quiero pedirles que por favor cierren sus ojos, que se dispongan a estar listos, a preparar su corazón y su mente para que el Señor sea el que nos hable. Bendito Dios, te agradecemos tanto, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, están todos los días de nuestras vidas, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que donde quiera que sea que estén escuchando esta enseñanza, Señor mío, pues yo te pido, Señor, que tú vengas a ellos, que tú pongas paz en sus corazones, que aquietes su alma, Señor mío, para que ellos puedan recibir de parte tuya. Señor, en el nombre de Jesús nos dejamos en tus preciosas manos. Yo te ruego que tú pases un carbón encendido por mi boca, por la boca de mi esposa, Señor, y que tú permitas, Padre Celestial, Señor, que todas las cosas sean conforme a lo que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos, te exaltamos y en este tema, Señor mío, que es complicado, Señor mío, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento y permitas, Padre Celestial, que podamos alcanzar, Señor, esa estatura del varón perfecto, comprendiendo, Señor, todo lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia, Señor mío, porque tú eres grande y eres maravilloso. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya estamos en el tema número 10, estamos ya muy cerca de terminar este curso, hermanos, y pues hoy nos toca hablar acerca de la sangre de Cristo. Este tema para muchos hijos de Dios es un tema controversial, ¿sí? O también puede ser que a usted le ha tocado no escuchar simplemente acerca de este tema. Son temas que muchas veces necesitan estudio, necesitan sobre todas las cosas fe. Y por eso nosotros queremos poner
antes que otra cosa, un significado que va a ser muy importante por las citas bíblicas que vamos a estar leyendo. Entonces vamos a ver una definición que es muy importante. El expiar significa realizar un sacrificio o una penitencia o sufrir un castigo por una culpa o un delito que se ha cometido. Bueno, pues el expiar, mis amados hermanos, esta es una definición de diccionario común, no crean que es una definición de diccionario bíblico, ¿sí? Pero nos da luz porque nos da la oportunidad de entender que la expiación es un sacrificio o es una penitencia. De esta manera nosotros vamos a poder entender y comprender un poco más acerca de cuando la palabra del Señor utiliza la palabra expiar. Si nosotros entendemos que esa penitencia es por alguien o por algo, ¿sí? Pues nosotros vamos a poder comprender perfectamente bien todo el contexto de lo que la palabra habla acerca de la sangre. Primero que nada, es para nosotros importante que ustedes sepan el contexto de todo lo que la sangre significa para el Señor a través de su palabra. Entonces, nosotros vamos a explicar, primero que nada, todo lo que significa la sangre y después vamos a irnos al significado de la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, para que ya después podamos comprender el propósito de esa sangre en nuestras vidas. En resumen, y al final vamos a ver algunos ejemplos de lo que la sangre hace en nosotros como hijos de Dios. Entonces, esas tres partes son las que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Bueno, entonces Dios habla en su palabra que acerca de la sangre, dejando muy claro que por medio de esa sangre se consigue el perdón o la expiación de los pecados. Esto nosotros lo sabemos porque el Señor en su palabra, ¿sí? En Levítico número 17, y ahora vamos a tener a alguien que nos va a apoyar para estar leyendo las citas bíblicas, ¿sí? En Levítico 17 el Señor dice de esta manera. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17 del 10 al 11. Muy bien, gracias a Dios. Esta cita bíblica nos da la pauta para entender tres cosas, hermanos. Primero que nada, aquellas personas que dentro de su alimentación les agrada comer cosas que tienen sangre, ¿sí? Bueno, pues déjenme decirles que la palabra condena, ¿sí? Muy enérgicamente esta situación, porque el Señor dice en su palabra que Él pondrá su rostro contra la persona que comiere sangre, o sea, Él se opondrá, Él se va a poner en medio de usted porque eso no le agrada a Dios. La palabra del Señor nos muestra que la sangre es vida. Uh-huh. Esto también lo dice siguiendo el versículo que estamos leyendo, ¿sí? Porque en la sangre está la vida, ¿sí? Pero también nos habla acerca de que por la sangre se otorga la expiación de nuestra alma y de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros comprendamos, mis amados hermanos, que la sangre juega un papel muy importante para Dios y no es cualquier cosa tomarla en menos, sino al contrario. Para Dios era una situación muy, muy importante. Vamos a continuar con el estudio, ¿sí? Porque nosotros debemos de comprender una vez que ya entendimos esto, que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, bueno, pues la forma en que el pueblo de Dios le pedía perdón al Señor, pues era a través del sacrificio de animales sin defecto, ¿sí? Eso lo hemos leído, hemos visto citas bíblicas, a lo mejor hemos visto hasta películas donde
habla acerca de esto y por ahí fue donde empezó el Señor a presentar esos sacrificios, se creó el tabernáculo y pasaron muchas cosas. Ejemplos de sacrificios de animales, pues los tenemos en Levítico 1.5, en Levítico 3 del 1 al 2, en Levítico 16 del 14 al 16. Solamente pusimos algunos para que ustedes ubiquen perfectamente bien a los sacrificios que nos estamos refiriendo. Recuerden que había una tribu, que era la tribu de Leví, que se dedicaba específicamente a servir al Señor. Y todos los sacrificios de las demás tribus, pues eran llevados a ellos para que ellos los presentaran, porque ellos eran los sacerdotes. Entonces, hasta cierto punto, era una forma muy simple en que Dios perdonaba al pueblo, porque pues no había una situación personal. La gente cometía pecado y llegaba con el sacerdote con un animal sin defecto y podía ser expiado, ¿sí? Ese pecado. Entonces era a través de un tercero. Eso, bueno, pues era yo creo que una situación más fácil. Antes no había arrepentimiento personal. Antes las situaciones eran como que muy carnales. Y eso es muy importante que nosotros lo vayamos analizando y lo vayamos dejando en nuestra mente. Cuando Cristo viene, ¿sí? Cuando Cristo se hace hombre, bueno, pues dice la palabra que Él derrama hasta la última gota de su sangre para expiar cada uno de nuestros pecados de una vez por todas. Es importante que notemos el cambio. Como Dios en el Antiguo Testamento utiliza animales o le pide al pueblo que utilice animales y aquí, bueno, nuestro Señor Jesucristo no solamente hace el sacrificio perfecto de morir en la cruz, ¿sí? Y resucitar al tercer día y todas esas situaciones que nosotros conocemos, por lo cual nosotros somos salvos y podemos tener acceso al Padre, sino que sucede que cuando su sangre es derramada hasta la última gota de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues eso es lo que nosotros nos permite tener esa expiación, ese perdón por cada uno de nuestros pecados. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, pues aquí estamos haciendo a un lado, ¿sí? A todo lo que son los animales sin defecto, ¿sí? Entonces, ese derramamiento de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Fue sin mancha, para que nosotros pudiéramos tener una conciencia completamente limpia, nuestras obras quedaran completamente limpias y disponibles para el Señor. Bueno, pues de esa forma se restablece además la comunicación con el Padre, como ya les venía yo comentando. Cristo se coloca como un puente entre Dios y nosotros. Esto lo podemos encontrar porque es claro, es lo que la palabra del Señor dice en Juan 14:6. Vamos a ver qué es lo que dice. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es entendible, no necesitamos tener más que la lectura para poder entender. Y sabemos perfectamente bien que solamente la única forma actual, ¿sí? En este tiempo que nosotros estamos viviendo bajo la gracia, la única manera para poder llegar al Padre es solamente a través de Jesucristo, por su sacrificio perfecto. Entonces, ya hemos comprendido la forma y la importancia que la sangre de Jesucristo tiene en nuestras vidas espirituales. Entonces ahora vamos simplemente a analizar, de acuerdo a su palabra, cómo funciona la sangre de Cristo como un arma en nuestro camino para ser guerreros de Jesucristo.
Ok, entonces hasta ahí dejamos cómo funciona, qué es la sangre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y sobre todo la sangre que nuestro Señor Jesucristo derrama. Entonces, para comprender lo siguiente, debemos de saber que es tarea del enemigo acercarnos al pecado. Recordamos que ya conocemos cuáles son nuestros tres enemigos, pero específicamente hoy vamos a hablar acerca de lo que es la actividad de Satanás, ¿sí? Para que él nos está provocando, él siempre está buscando llevarnos hacia el pecado, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que dice su palabra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Gloria al Señor. Y bueno, aquí entendemos, ¿sí? Que si nosotros cometemos pecado, pues automáticamente, hermanos, nos estamos haciendo del bando del diablo, del bando del enemigo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros comencemos a limpiar nuestras vidas en todas las actividades que nosotros realizamos. Tenemos, y esto es una exhortación, como dice su palabra, tiempo y a destiempo. Amados hermanos, ¿cómo estás en el seno de tu casa con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás en un momento dado en la escuela? ¿Cómo estás llevando tu vida hacia el Señor? ¿Cómo estás en la congregación? ¿Cómo estás con tus vecinos? ¿Cuál es el testimonio que tienen de ti? ¿Saben que tú eres una persona que eres temerosa de Dios o tienen la idea de que tú eres una persona cualquiera? Porque a lo mejor no has dado testimonio, porque a lo mejor tu pecado te antecede. Yo te pido por favor que tengas muy en consideración lo que dice Primera de Juan 3:8. Es importante que nosotros comencemos a limpiar nuestra vida, ¿sí? Para bendición de la gente, pero sobre todo para bendición de nosotros mismos. Recuerda que la salvación es personal y es muy importante que día a día estemos sembrando y estemos caminando hacia la meta y estemos sembrando bendición para poder recibir bendición. Es importante que toda la gente que te conoce y te ha conocido sepa que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios y que tienes ese testimonio y que en ti no hay pecado. Hace poco estudiábamos acerca en casa acerca de lo que es ser radical. Yo te invito a que seas radical, que no haya pecado en tu vida. Entonces es importante, por favor, que esta palabra la tomes muy en cuenta. Y te dejamos también en la palabra Romanos 6. Yo te voy a pedir por favor que tú leas todo lo que dice Romanos 6 y que nos puedas escribir en el módulo, ¿sí? Esto va a ser también como una especie de tarea lo que Dios te puso en tu corazón en el momento en el que tú leíste Romanos 6, ¿sí? Yo voy a poner ahí vamos a poner ahí en el módulo el comentarios acerca de Romanos 6 y tú nos vas a hacer favor de escribir qué es lo que pasó por tu mente, te diste cuenta de que estabas haciendo las cosas mal, en ese momento te arrepentiste, estás esperando a que suceda alguna otra cosa, no sé, por favor coméntanos todo acerca de lo que sucedió cuando tú leíste Romanos 6. Es importante para nosotros y mucho más para ti que podamos hacer lo que el Señor dice en su palabra. Bueno, pues la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? En 1 Juan 1 del 6 al 7, en Apocalipsis 1, 5 y en Hebreos 9 del 13 al 14, lo dice claramente. Es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Que esa sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser, es algo que rechaza absolutamente al pecado. Entonces es ahí donde nosotros venimos a comprender parte de lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. Vamos a ver lo que dice la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero de Juan 1 del 6 al 7.
Amados hermanos, hacemos nuevamente hincapié en lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿sí? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero andamos en tinieblas, pues estamos mintiendo. Entonces, esto del pecado ya no es para nosotros. Ciertamente hay muchas cosas que desconocemos, que es difícil que nosotros dejemos nuestra carne. Bueno, pues tenemos que acercarnos a Dios para que eso acontezca. Pero siguiendo en la situación del tema, entendemos que la sangre de Jesucristo nos limpia absolutamente de todo. Apocalipsis 1.5 y Hebreos 9 nos dan más ejemplos acerca de esto, acerca de que la sangre de Cristo nos está limpiando de todo pecado. Entonces yo quiero empezar a dejar en tu corazón que la sangre de Cristo, ¿sí?, rechaza, ¿sí? Tiene a bien rechazar todo lo que tiene que ver con el pecado, ¿sí? Entonces el pecado del mundo, el pecado que Satanás quiere acercarnos, simplemente en nosotros no aplica. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto donde se derramó hasta la última gota de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre, ¿sí?, ya fue llevado a cabo, fue consumado, ¿sí? Eso ya expió nuestros pecados. En otras palabras, eso ya perdonó nuestros pecados. Entonces el pecado no ejerce autoridad sobre tu vida. Si esto tú no lo sabías y estás batallando porque hay pecados que no puedes dejar, hay prácticas que no puedes tú sacar adelante solo, pues esto te va a traer luz porque el Señor te está diciendo que la sangre es la que te va a ayudar a salir de esa condición de pecado, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, el pecado no ejerce autoridad y no puede actuar simplemente en nosotros, ¿sí? Hay condiciones, porque dice la palabra que debemos de estar en luz y tener comunión con lo que nos rodea, ¿sí? O con los que nos rodean. Entonces la palabra se puede cumplir en nuestras vidas, pero recordemos que el Señor es vasto y es entendido y sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces nosotros podemos clamar a esa sangre de Cristo y vencer a ese pecado. Yo te invito que si hay algo en tu vida que tal vez no has podido dejar, pero que tú sabes perfectamente bien que es un pecado delante de los ojos de Dios, de acuerdo a su palabra, bueno, pues terminando esta clase, o si quieres en este mismo momento, pon pausa a esta clase y pídele a Dios que a través de la sangre de Cristo, ¿sí?, sea derramada en ti para que tú puedas vencer a ese pecado y llámalo por su nombre. Es importante que nosotros lo hagamos con nuestra boca, con voz audible, porque yo te voy a decir una cosa y te voy a explicar algo que es muy sencillo de comprender, pero que es muy importante. Cuando nosotros hablamos con nuestra mente, oramos con nuestra mente, el único que recibe bendición pues es nuestro espíritu y nuestro ser. Pero cuando tú hablas con voz audible, ¿sí?, tanto la palabra, cuando platicas las cosas, entonces tú mismo te estás escuchando dar bendición. Bueno, pues entonces, cuando tú repites con autoridad, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, yo ando en luz porque Dios está en luz, yo tengo comunión con mis hermanos y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. En el momento en el que nosotros repetimos la palabra y la hacemos nuestra y nuestros oídos la escuchan, se va a hacer una situación espiritual para que nosotros podamos adquirir fe. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú sientes que te hace falta fe porque no puedes vencer a tu pecado, repite en voz alta la palabra. No importa la cita que sea, no pierdas tiempo en buscar un salmo adecuado o un proverbio adecuado o un libro del Nuevo Testamento adecuado que venga con la situación que tú tienes. Repite la palabra. La palabra es viva y eficaz, amado hermano. Entonces, todo lo que dice la palabra del Señor es importante para que tengas fe en tu corazón, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos clamar a la sangre de Cristo y vencer hacia el pecado, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que dice Efesios 1:7, por favor.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, Efesios 1:7 nos da la pauta para darnos cuenta una de tres cosas, hermanos. La sangre nos ayuda a mantenernos a distancia del pecado, ¿sí? Entonces, por su sangre tenemos redención. Eso automáticamente cuando el enemigo lo escucha, cuando el enemigo escucha la sangre de Cristo, recuerda el sacrificio perfecto en la cruz, que es nuestra redención, y se aleja, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos que eso es lo que provoca que la sangre de Cristo se vuelva un arma, ¿sí? En el estudio más adelante vamos a ver que es un arma de defensa, pues no solamente de defensa, amado, sino también de ataque. Es con lo que puedes atacar y perseguir al enemigo, perseguir al pecado que te está asediando. Ajá. Segundo punto muy importante. ¿Por qué utilizar la sangre de Cristo? ¿Sí? ¿Por qué decir que la sangre de Cristo es tan poderosa? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver lo que dice la palabra del Señor para que entendamos esto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 y 21. Amén. Hermanos, no necesitamos más que esto para poder entender, ¿sí? Que la sangre de Cristo está confirmando el pacto con Dios. Ajá. Es importante que nosotros comprendamos, ¿sí? Que en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo resucita, ¿sí? Esa sangre que fue derramada en la cruz nos hace aptos para que toda cosa buena, ¿sí? Sea agradable delante de Dios, toda cosa buena sea hecha por nosotros para ser agradable delante de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, esa sangre no va a pasar, lo dice su palabra, ¿sí? Ese pacto es eterno, mi amado hermano, ¿sí? Entonces, esa sangre viene a confirmar ese pacto y automáticamente nosotros que hemos recibido como nuestro Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, entendemos, ¿sí? Que esa sangre nos hace automáticamente dentro del pacto, ¿sí? Entonces, tenemos dos puntos muy importantes, ¿sí? La sangre de Cristo nos mantiene a distancia del pecado. Ajá. Entonces, es importante que nosotros entendamos que esa situación va a ser una realidad en nuestras vidas. Amén. Y bueno, vamos a seguir en un momento dado adelante y vamos a entender otro punto más. La sangre de Cristo confirma nuestro pacto con Dios. ¿Sí? Y vamos a ver un tercer punto porque la palabra del Señor nos habla, que en el nuevo pacto, en la nueva situación que nosotros tenemos desde el momento en el que nuestro Señor Jesucristo vino, ¿sí? Bueno, pues ese pacto se renueva. El pacto que Dios había hecho con Moisés, ahora con nuestro Señor Jesucristo se renueva, ¿sí? Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente en Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Lucas 22:20. Estas citas bíblicas, amados, nos enseñan o nos hablan acerca de que el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo viene a instituir a través de su muerte, de su sacrificio perfecto, ¿sí? Permite que sea un mejor pacto que el que Moisés había hecho con Dios, primero que nada. Y ese pacto automáticamente abarca
todas las áreas de nuestra vida. Entonces, todas las áreas de nuestra vida están expiadas por ese pacto, están perdonadas por ese pacto. Yo no sé si te está dando alegría, pero yo te invito a que te alegres, porque eso que no has podido vencer, eso que te ha costado trabajo superar porque mencionas que tu forma de ser no es la correcta y a lo mejor tienes necesidad de que venga Dios y te ayude. Todas las circunstancias de las cuales estás padeciendo o careciendo, pues automáticamente la sangre de Cristo entra en ese pacto nuevo y las cubre. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles que es importante que nosotros entendamos que gracias a ese pacto nosotros, tanto física como espiritualmente, estamos cubiertos, estamos perdonados, ¿sí? Entonces, ese nuevo pacto automáticamente aplica para nosotros, ¿sí? Entonces, estas tres cosas, amados hermanos, yo quiero por favor que las dejemos en nuestros corazones, que entendamos que es importante que nosotros las atesoremos, no las olvidemos, ¿sí? Por la importancia que tiene cada una de ellas. Y bueno, vamos a continuar avanzando porque ahora ya analizamos esa parte importante, ¿no?, de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Pero ahora, ¿cómo puede apoyar esa sangre de Cristo, ¿sí?, a nosotros que somos hijos de Dios? Antes de ver esta parte, yo quiero comentarte como una nota muy importante. Mencionábamos al principio de la clase que la sangre de Cristo es un tema controversial y que tal vez no ha sido entendido bien por todos o simplemente no había sido analizado porque a lo mejor desconocíamos acerca de la importancia de la sangre de Cristo. Bueno, pues yo te pido que la sangre de Cristo no la utilices con ligereza, o sea, no la menosprecies, porque estás automáticamente menospreciando el pacto con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el no tener fe en esa sangre y en el poder que esa sangre tiene, ¿sí?, puede provocar situaciones. Hay un ejemplo en la palabra acerca de cuando es como por ejemplo cuando nosotros tomamos en vano o en poco el usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ese ejemplo, vamos a ver lo que dice la palabra. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os juro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19 del 13 al 16. Esta es una parte de la Biblia que puede parecer incluso hasta graciosa, pero es una realidad. Los que estaban utilizando el nombre de nuestro Señor Jesús, pero sin tener esa fe en ese nombre, pues definitivamente terminaron en una situación inadecuada. Esto es a lo que nos referimos, hermanos. Si usted utiliza la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, ¿sí?, sin esa fe, con esa ligereza que este ejemplo nos da, bueno, pues simplemente no va a suceder nada y tal vez usted se acarree una situación inadecuada. Pero yo le pido que usted
ponga fe en el momento en el que está escuchando esta enseñanza y ponga fe en el momento en el que está viendo que la palabra del Señor lo dice. No es una situación de emociones, ¿sí? No es una situación que el hombre se haya inventado. Por eso nosotros quisimos poner todas las citas bíblicas y llevarlo de la mano para entender desde el Antiguo Testamento hasta ahorita y sobre todo el por qué la sangre de Cristo nos puede ayudar como un arma. Entonces, esta es una nota importante que necesitábamos decirles para que usted pueda comprender un poco más acerca de la sangre de Cristo, ¿sí? Bueno, pues la sangre, como ya lo veíamos, pocas veces nosotros la utilizamos como un arma. O simplemente no sabemos que es un arma de defensa poderosa. Ya les mencionaba yo que no solamente es de defensa, también es un arma de ataque. Ya lo vimos y lo podemos comprender con las citas bíblicas que estamos viendo. Pero además tiene otras características la sangre de Cristo, ¿sí? Es tan importante ya que es la señal del nuevo pacto. Esto ustedes lo pueden leer en casa en Lucas 22:20. También la sangre representa vida. Esto lo dice Génesis 9, aquí 4 al 10, perdón, Génesis 4:10 y 9:4. Disculpen, ahí faltó una coma, ¿sí? Además, a través de la sangre de Cristo, bueno, pues también podemos obtener nuestro perdón. Este ejemplo lo encontramos en Efesios 1:7. Podemos encontrar la redención, primera de Pedro 1 del 18 al 19. Podemos encontrar la expiación, Romanos 3:25, la justificación para salvación, Romanos 5:9, limpieza de obras pasadas, Hebreos 9:14, borrar todo nuestro historial de pecado, Primera de Juan 1 del 7 al 10, podemos encontrar santidad, Hebreos 13:12, vida nueva, Juan 6 del 56 al 57, poder sobre Satanás y su maldad, esto lo dice Apocalipsis 12 del 10 al 11. Definitivamente la sangre de Cristo puede utilizarse de muchas formas para nuestro beneficio espiritual. Y es importante que nosotros lo comprendamos. Que yo quiero pedirle por favor que si usted nunca había escuchado acerca de este tema, bueno, terminando la clase la vuelva a escuchar. Terminando la clase pueda leer todas las citas bíblicas, ¿sí? Si es que usted ya solicitó el estudio por correo, todas las citas bíblicas y no solamente en la versión más común que es la Reina Valera, trate de leerla en versiones que sean de entendimiento claro. Por ejemplo, la de Dios habla hoy, nueva versión internacional, para que usted pueda comprender un poco más la situación que habla acerca de la sangre de Cristo y la claridad. No estamos haciendo nuevas doctrinas ni sobreentendiendo lo que dice la palabra. Usted se va a dar cuenta de la claridad con la cual la palabra habla acerca de todo esto. Entonces, para nosotros es importante que usted se dé cuenta de que la sangre de Cristo es una herramienta que Dios nos ha dado para que no seamos juzgados por nuestro pecado nuevamente. Y de esa forma vencer a nuestro enemigo que es un acusador, ¿sí? Hermanos, hermanas, esperamos que con este panorama de cómo Dios nos ha entregado las armas de defensa, ¿sí? Veamos las cosas desde otro punto de vista, que poco a poco nuestras caídas, nuestras derrotas sean menos frecuentes, que utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado, las armas que Dios nos ha dejado. ¿Sí? Porque Dios no quiere vernos a nosotros como sus hijos en derrota, amados hermanos, ¿sí? Entonces para nosotros es importante que usted se levante con fortaleza, que usted crea a la sangre de Cristo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a dejarnos en las manos del Señor y después de esto adoramos al Señor, hermanos. Amén. Bueno, yo le voy a pedir por favor que cierre sus ojos. Bendito Padre, te agradecemos tanto, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor mío, porque tú, Señor mío, Padre, vienes, Señor, a revelarnos, Señor, aquello que tal vez no habíamos comprendido, aquello que tal vez ni siquiera habíamos considerado, Señor. Te pedimos, Señor, que todo esto, Señor, pues ha sido expuesto de la forma tal vez más clara que nosotros podemos, pero que si hay dudas, primero que nada tu Espíritu Santo venga y pueda revelar más, dar esa paz
y ese entendimiento para que podamos entender cómo debemos de utilizar la sangre de Cristo y el por qué utilizarla. Y mi Dios y mi Señor, nosotros nos disponemos para que sea tu pueblo, Señor, el que permita, Señor mío, Padre Santo, que en su vida sea, Señor mío, utilizado todas y cada una de tus armas, Señor mío, que estás dejando tú en tu palabra. Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, nos dejamos en ti, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas a cada uno de nosotros que estamos en este curso, que tú nos saques adelante, Señor mío, y que tú, Señor, seas el que haga y el que obre, Padre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te glorificamos y te exaltamos, Padre Santo. Amén.